Muy buenas tardes, yo soy su conductora Aileen y les doy la bienvenida de nuevo a este su programa Disturbing Show, en donde les recuerdo que hablamos sobre temas escabrosos, perturbadores, asesinos en serie, asesinatos y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con crímenes y cosas ahí medio raronas. Así que si a usted le gustan estos temas como a mí, aquí nos encuentra de vez en cuando. Ya no se sabe cuándo, pues. Pero es los sábados, ¿no? Un sábado sí, un sábado no. Y de vez en cuando por otro día. Usted esté atento. Pero por lo general, un sábado sí, un sábado no. Aquí a las 5:30 por Nit Media. Y estamos ahorita completamente en vivo. La semana pasada me pasó ahorita otra vez lo mismo. Y han de haber visto en el título del video y también en la promoción ahí que se hizo de que vamos a hablar hoy. Yo iba a hablar de otra persona. ¿Te acuerdas uno que tú me dijiste hace semanas que te habían dicho? ¿De quién? A la vez. A la goma. No me acuerdo su nombre. ¿De quién? ¿De quién te acuerdas? De un señor que irá hasta roja me puse. ¿Te gustó mi voz, no? Ay, ay, ay. De tu conciencia. Sí. Ay, ay, ay. De un señor que era como, creo que fue en Inglaterra, que tenía como un programa o algo así. Ok, un artista. Ajá, y no me acuerdo qué cosas había hecho, como que muchos abusos por muchos años, pero no me puedo acordar su nombre. Ahorita te digo su nombre, verás. El caso es que iba a buscar información sobre ese man que me dijiste, pero Ajá. este fin de semana o el pasado se me atravesó el documental de Tylenol, no sé si tú ya lo viste. No, no lo he visto. Ah, pues se me atravesó este fin de semana y me clavé. No tanto con el caso de Tylenol, que sí está muy interesante, que luego yo creo que me voy a aventar un episodio sobre eso, pero me clavé con este vato, el James Lewis, de quien vamos a hablar hoy, porque es al man que se ha creído por más de 40 años que es el que ocasionó todas estas muertes de Tylenol. Ok, ya tengo el otro nombre. ¿Cuál era? Jimmy Savile. Savile. Ah, Jimmy pues Savile. de ese man yo estaba empezando a leer. Ok. Y me pasó igual que la vez pasada, que yo iba a hablar sobre la Márquez. No, Erika no. ¿Cómo se llamaba? Valeria Márquez. Valeria. Y de repente se me cruzó lo del polaco y terminé hablando del polaco. Pues ahorita igual. El caso es que este man ha sido como el sospechoso número uno por más de 40 años, pero nunca lo han podido encerrar. Pero más que lo que pasó con Tylenol, que está muy interesante, me clavé con este man en particular. Porque siento que independientemente de si, aunque no haya sido él, tiene una vida como que tampoco era una blanca palomita, pues para que me entiendan. Lamentablemente no hay como que biografías o información tanta como a mí me gustaría, como hay de otros asesinos. Pero me puse a indagar todo lo que pude sobre él, porque les digo, me creó así como que un hiperfoco querer saber todo lo de este man. ¿Pero es asesino o no es asesino? Pues ahí está el detalle. Yo pienso que sí es, pero nunca se le ha podido adjudicar ningún asesinato. O sea, no hay pruebas. Ajá. Y en un caso que no tiene nada que ver con Tylenol, hubo pruebas, pero no se le pudo condenar. Y después hizo otras cosas también medio feas. Entonces voy a tocar el tema de él. Platícame entonces. Ahí voy. Y ahorita la mayoría ya de saber lo que pasó con Tylenol, pero si no, espéreme tantito a que lleguemos a 1982. Les digo, no lo voy a tocar tan a fondo, más que el pedazo un poquito, porque él está involucrado ahí. Pero espéreme tantito, porque ahorita nos vamos a ir para 1946, que es cuando nace este individuo. Él nace con el nombre de Teodoro Elmer Wilson, pero cuando tenía unos 2 años más o menos, sus papás pues eran muy pobres, no los podían mantener, tenían muchos problemas y todo lo que tú quieras. Hay fuentes donde dicen que él tenía 7 hermanos, pero lo que más se repite es que tenía 2 hermanas. El punto es que cuando él tenía como 2 años, su papá los abandona a la mamá con los niños. Y la mamá a los meses hace lo mismo. Los abandona en un motel. A él y a sus hermanas no los encuentran como hasta los días. Unos, ¿cómo se llaman? De esos de servicio social. Mencionan aquí una agencia que se llamaba o se llama, no sé si todavía exista, Big Brother. Esta agencia los agarra y los da en adopción a una pareja de agricultores que eran religiosos.
Para este entonces ella tenía como unos 3 años más o menos, y aquí le cambian el nombre a James William Lewis. Lewis. Entonces él ya es conocido pues con ese nombre como James Lewis. Él era súper problemático, muy problemático en la adolescencia, en su juventud. Era al grado tan problemático que la señora intentó regresarlo a esta agencia de Big Brother, pero la agencia ya no lo quiso de regreso. Y no hay mucha información de realmente qué es lo que hacía, pero ha de haber sido algo muy fuerte lo que hacía él, al grado de que no solamente la señora lo quiso regresar, sino al grado de que la señora empezó a dormir con un arma debajo de su almohada, loco. Y lo que sí fuerte que sucedió, que se sabe, es cuando él tenía 19 años. Para este entonces, al parecer, su padre biológico había fallecido cuando él tenía como 12. Su mamá, a los pocos años, conoce a otro hombre, se casan, y para este entonces James tenía 19 años. Para empezar, lo primero que hace es se tiró a perder como 2 días. No supieron nada de él, y cuando lo encuentran estaba como en medio del bosque de no sé dónde, tratando de autoahogarse. ¿Pero por qué se fue? Pues ahorita ¿Se encabronó con su mamá o qué? Hasta ahí no se sabe por qué, pero más al ratito él hizo más cosas, y ahí es donde él se justifica con algo que ahorita te explico, verás. Dale. Pero lo que yo no entiendo es, estaba 2 días perdido, y ya cuando lo encuentras estaba tratando de ahogar en el río. Es como, ¿por qué nomás cuando lo encontraron? No sé cómo se darían las cosas, pero sí se me hace como que nomás lo encontraron y ya se intentó ahogar, como no sé. Caso es que regresa a casa, y aquí es donde hay una pelea bien grande. Él quería huevo las llaves de un armario en donde se guardaban las armas de fuego. El padrastro pues no se las quería dar. La pelea se hizo tan grande al grado de que hubo golpes, y James le termina quebrando 3 costillas al padrastro, loco. Y a la mamá la corretea con un hacha. No sé por qué me río de estas cosas. La correteó con un hacha. Entonces a él lo terminan arrestando, pero lo dejan libre. Bueno, no libre como tal, sino que él decide por cuenta propia, por voluntad, internarse en un psiquiátrico. Entonces por eso es que ya no le levantan cargos ni nada, y pues lo dejan, ¿no? Él está en este psiquiátrico por 2 años. Ahí intenta de nuevo quitarse la vida tomándose no sé qué tantas pastillas. Y aquí es donde él da una razón de por qué había hecho todo esto. Por cierto, lo terminan diagnosticando con esquizofrenia catatónica. O sea, si había una razón pues para lo que el morro andaba haciendo todo esto desde morrito, pues no estaba bien de sus facultades mentales, no tenía pues una enfermedad mental. El caso es que ya ahí él dice que había intentado quitarse la vida y todo este rollo, porque en aquel entonces estaba esto de la guerra de Vietnam. Entonces, según el gobierno, las leyes eran de que iban a hacer una especie de rifa, de que no crean que de una rifa que te vas a ganar algo, sino que todos los hombres nacidos de 1950 a 1960, entre ellos iba a haber una rifa. Los que salieran tenían que ir a la guerra de Vietnam. Entonces él supuestamente no quería hacer esto, y por eso es que había intentado quitarse la vida y había huido de casa. Pero entonces, ¿cómo justificas que correteaste a tu mamá con un hacha, güey? Y que luego le quebraste las costillas a tu padrastro, o sea, no sé. Pero bueno, resulta que él termina ahí encerrado en el psiquiátrico por 2 años más o menos, hasta que ya sale y se mete a un programa de rehabilitación. Saliendo de este programa de rehabilitación, él agarra un trabajo como preparador de impuestos, a la par entra a la universidad. Por cierto, también se supo que entró a otra segunda universidad, y él años después, ya de adulto, dice que entró también a otra tercera universidad, pero de esa sí no se encuentra ninguna evidencia que haya entrado. El punto es que aunque haya entrado a 50 universidades, no se graduó de ninguna sola universidad. O sea, él no terminó como tal una carrera. Y aquí en la universidad es donde conoce a su esposa. Con ella se casa casi yo creo que en cuanto salió del psiquiátrico, porque él salió en 1968, se casa con ella en Thanksgiving de 1968. No sé si la señora sí estaba al tanto de que el morro no estaba muy bien de sus facultades, pero no sé si él sí le contaría toda la verdad.
Pero el punto es que con esta señora duró toda la vida. En 1969, un año después, tienen a su primera y única hija llamada Toni. La niña, ¿cómo se dice? Nació con síndrome de Down, pero lamentablemente nació con muchos problemas de salud. Creo que eran problemas como del corazón, algo así. Entonces, estos chicos, esta pareja empieza a trabajar juntos como contables. Por cierto, no sé si alguien sepa la diferencia, porque yo no la entendí, la googleé, pero no la entendí. Hay una diferencia entre contables y contadores, pero no entendí muy bien. Yo pensaba que era lo mismo. ¿Cómo? Pues ser un contador, hacer hacer un contador, hacer un contable, que es diferente. ¿Es diferente? Sí, según Google, pero no le entendí ni más a la diferencia que me estaba dando, la verdad. ¿Tú la sabes? ¿Quieres que la busque? Pues, a ver, a ver si tú sí la entiendes. A ver, diferencia entre contador y contable. Y contable, ok. Ajá. Ellos estaban trabajando así como eso, como contables para una empresa. Se mueven al sótano de esta empresa para llevar a cabo las operaciones. Ahí estuvieron por años. Hasta que un día, no entendí muy bien por qué, porque tampoco hay mucha información sobre esto, Luis explota, o sea, explota contra el propietario. Todo por una maldita calculadora. A lo que entendí, como que no sé quién de los dos se estaba tratando de llevar una calculadora a su casa y por eso hubo un pleito y Luis termina perdiendo como la cordura y ahí explota todo y el caso es que ya, ellos se abren de ahí y terminan abriendo su propia compañía llamada Lewis & Lewis. Cuando abren su compañía en esta casa donde trabajaban, ellos tenían a Toni, pues la niña chiquita. La niña todo el tiempo estaba parada en la ventana, era una niña muy linda, pues como todos los niños. Y siempre saludaba a todo el que iba pasando, siempre estaba parada en la ventana. Y aquí viene la primera cosa, bueno, la segunda cosa escabrosa, porque lo primero fue que trató de corretear a su mamá con una hacha, le quebró las costillas a su padrastro, todo eso. Aquí viene algo todavía más heavy. Resulta que entre estas personas que pasaban por enfrente de esta ventana era un señor llamado Raymond West. Él siempre pasaba y le regresaba el saludo a la niña. Entonces, pues quería mucho a la niña, se encariñó con ella. Entonces trataba de todos los días pasar y saludar. Terminó haciéndose amigo de la pareja y amigo de la niña. Y eventualmente se termina siendo pues cliente de la pareja. En 1974, cuando esta niña Toni tenía 5 años más o menos, por cierto, ella le tuvieron que hacer una operación a su corazoncito y lamentablemente al parecer hubo un problema con las suturas. Entonces después de la operación y la niña un día en su casa como que se desvanece y pues la llevan al hospital y todo, la niña pierde la vida lamentablemente. Y después de aquí, cuentan algunos, lo miré en el documental, que cuentan algunos amigos cercanos al señor Raymond West, que James Lewis de repente llegaba a la casa de Raymond sin aviso alguno y dice que a veces incomodaba al señor, como que era muy raro. No sé específicamente qué se refieran, o sea, qué tipo de pláticas tendrían, pero no mencionaron que James tuviera estas cosas raras antes de que falleciera la niña. O sea, no sé si a pesar de que ya se sabía que él era medio raro, no sé si a lo mejor con Raymond sí se portaba como normal antes de lo de la niña, pero este comentario lo hicieron como que después de que fallece la niña. Y digo, pues cualquiera no quedaría bien en sus cabales, ¿no? Después de pasar por algo así tan fuerte. El caso, regresando a Raymond West, porque aquí va a seguir la plática con él. En muchas partes decía que era un viudo. Y era un ex, ¿cómo se llama? Jubilado, un ex, estos, ¿cómo se llaman? Que manejan trailero jubilado. Pero en las últimas fuentes que encontré decían que era un solterón. O sea, él se había quedado soltero toda su vida, nunca se había casado, nunca había tenido hijos. El caso es que en 1977 su mamá fallece y al parecer ellos tenían toda la vida viviendo juntos. El señor era, pues dicen que muy amable, muy lindo, o sea, era muy buen vecino. Un año después, él tendría 72 años, en 1970, ¿y qué sería? 78. Es que pasa lo siguiente. Pero regresando, les digo, él era muy amable, siempre lo veían afuera de su casa regando sus plantas, tenía muchas plantitas.
siempre estaba fuera leyendo el periódico y de hecho él juntaba el periódico de toda la semana y era como ley todos los domingos ir a la florería local y regalarles todo el periódico que juntó a la florería. Entonces, un domingo de julio, un julio 23 de 1978, que era justamente un domingo, él fue a la florería, fue y les entregó el periódico, todo bien, y ellos fueron las últimas personas que lo vieron con vida. De ahí, una persona, amiga de él, no sé si era amiga o vecina, fue la última que habló por teléfono con él. Él le comentó que se sentía un poco enfermo, pero al parecer no era como que nada grave. Y dice que la plática, pues básicamente se trató como que, pues fíjate que mi refrigerador se descompuso, van a venir a arreglarlo, etcétera. No hubo como nada como importante. Como les digo, tampoco estaba como que enfermo, que se estuviera muriendo ni nada por el estilo. Y desde ahí no se volvió a saber nada de él. Un amigo de él fue quien estuvo muy interesado porque ya no lo volvieron a ver y como les decía, él siempre estaba afuera y no lo volvieron a ver. Entonces este amigo estaba muy preocupado, todo el tiempo tratando de ir a su casa, llamando a la policía. Se le hacía muy raro que no saliera el señor, que no abriera la puerta. Y aparte encontró una nota en la puerta de su casa que decía que se había ido, no me acuerdo si al bosque o al río, pero esa nota no era de la mano de Ray, no era su mano, no, ¿cómo se dice? No su mano, su letra, no era sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Su puño, como de su puño y letra, pues que no era su letra, ¿sí se dice? No. Sí, de su puño y letra. Eso, no, reconoció que no era su letra. Entonces estaba todo bien raro, pues. Fue hasta que ya por fin los policías le hicieron caso, terminan entrando a la casa del señor Raymond. Les recuerdo, él ya tenía 72 años para este entonces y lo encuentran en el ático sin sus piernas, le habían mochado sus dos piernitas, los calcetines aún los tenía puestos, unos calcetines negros, sus piernas estaban envueltas en sábanas, estaba en un estado de descomposición bastante, ¿cómo se dice?, avanzado. Su cabeza también estaba envuelta en una sábana, en una cuerda, y pues no se pudo determinar bien cuál fue la razón. ¿Cómo se dice? No la razón, no se dice razón. ¿Cómo se dice ¿Diagnóstico? Sí, pero hay otra palabra, ¿no? De muerte, Defunción. No, la de cómo moriste, pues. Se me fue la palabra. ¿Cómo moriste? Ajá. Pues no se supo. Su cuerpo ya estaba en el grado de descomposición era tan alto que ya no se sabía la razón. O sea, el diagnóstico de cómo murió. Algo así, no se me fue la palabra, pero ustedes me entienden, ¿no? Ok. Y pues no se diga, no pudieron sacar tampoco, creo que huellas. Aparte en ese entonces, creo que en ese entonces ya se usaban las huellas, ¿sí, verdad? Sí, creo claro. que sí. Y su dentadura, no había manera como que de hacerle, ¿cómo se dice?, match para ver si era él. Porque el dentista, o sea, sus dientes eran falsos y aparte el dentista al que él había acudido ya tenía mucho tiempo que había fallecido. Entonces no había manera de poder como hacer una comparación entre su dentadura y lo que tuviera el dentista y las fotos o las placas, lo que sea. Entonces, otra cosa que encontraron es un cheque por $5,000 escrito el 23 de julio, ese mismo día que él desapareció, para James Lewis. Lo que no me quedó muy claro es si encontraron el cheque o encontraron un retiro de su cuenta. El caso es que está muy sospechoso que justamente el día que desapareció le escribiera un cheque a James Lewis, nuestro protagonista de este episodio, por $5,000. Entonces van directo y arrestan a James Lewis y él dice que ese cheque había sido un préstamo que Raymond le había hecho a él, que pues o sea que él no había hecho nada y que no se preocupa, que la carta, en efecto, la nota que estaba escrita en la puerta de Raymond West que decía me voy a ir de viaje unos días a tal lugar, la había escrito él porque Raymond le había dicho que iba a salir. Entonces él dijo, pues para que sus amigos y sus vecinos no se preocupen, yo voy a escribir esa nota. Pero, qué inteligente. Pues ni tanto, o sea, sí, no, pero pues el Raymond, ¿a quién le contó? Raymond vio la de la florería, habló con su otra amiga por teléfono y qué casualidad que a nadie le contó.
Y aparte de todo, o sea, escribes una nota con tu puño y letra, y aparte la nota creo que era un papelito que decía arriba Lewis en Lewis, o sea, bien obvio, pues yo no sé de cabeza. Y, ay no, pero es que hay gente que tiene una suerte, loco, porque mira nomás, lo tuvieron arrestado por horas, interrogándolo y todo, después lo liberaron, y él firma de acuerdo en que podían hacerle, ¿cómo se llama? Como revisar su carro, ¿no? Y su casa y todo. Él firmó como que Simón, estoy de acuerdo. ¿Un cateo? Ajá. Entonces en su carro encuentran unas cuerda, igualita a la cuerda que había allá en el ático de Raymond West, porque encontraron cuerda también. Un como ¿Beliz o no? No, donde guardas documentos. Un maletín, ajá, con papeles de Raymond en él, cheques de Raymond, o sea, era todo bien obvio. Y en este ático, por cierto, paréntesis, había una polea, y en esta polea encontraron una huella. La huella era de James Lewis. O sea, como que usaron esta polea para levantar el cuerpo. Entonces lo vuelven a arrestar. Y porque es que... Ah, ok, ya no había entendido mi letra. Entonces lo vuelven a arrestar y le tratan de dar cargos por asesinato en agosto. Esto fue en julio. Pero haz de cuenta que lo tuvieron encerrado, al parecer, hasta que su juicio iba a ser en octubre de 1979. ¿Pero qué crees? Todos los cargos se desestimaron. O sea, no lo puedo creer. Era como que bien obvio que había sido él, pues. No ¿Pero solamente... por qué no hicieron nada? Ahí te va. O sea, hay huellas. Encontraron todo en su carro. Dejó la carta esa, un cheque. O sea, está todo. Nomás les faltó encontrarlo con las manos en la masa. Pero, o sea, era obvio que era él, pues. Okay. Resulta que lo desestimaron por esto del... ¿Cómo se llama esto del Miranda? Los derechos Miranda. Ay, no, chicos. Resulta que, no sé si han escuchado, no sé si en México también se usa esto del derecho Miranda. Eso de tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas será usado en tu contra. Sí, sí se puede. Pues no investigué sobre México porque la neta no tengo idea. Pero creo que esto inició, bueno, no creo, más bien esto inició en Estados Unidos. Pero les digo, no sé si aquí también es como una obligación. Pero en Estados Unidos es una súper obligación que a los policías le digan a las personas que van a arrestar sus derechos Miranda, que son estos que les acabo de decir, que les dicen tienen derecho a permanecer en silencio, todo lo que iba a ser usado en tu contra, tienes derecho a un abogado, si no puedes pagar uno, se te asignará uno. Si tú no le dices esto, vale churro. Entonces, como no le leyeron sus derechos a James Lewis, el abogado usó eso a su favor. Entonces, todo lo que pudieron encontrar en su contra. Encontrar en su contra. Palabras inmortales de Eileen. No lo pudieron usar en corte porque, haz de cuenta, porque no le habían leído sus derechos, nomás por eso. Pero yo me quedé, a ver, pero o sea, él firmó un papel en donde les daba permiso de buscar en su carro. Y luego, sí, pero esta hoja se le firmó a causa de que a él no se le leyeron sus derechos. Se hace como un efecto, le llaman la manzana podrida, no sé cómo le llaman. Porque también pensé, bueno, ok, pero ¿y la huella que encontraron en la polea? O sea, eso es evidencia. Y luego lo que encontré fue, sí, pero a ver, esa huella no se había encontrado al inicio. La huella se encontró después de que se pensó que había sido él. Haz de cuenta que a él lo arrestan, ¿no? Entonces, no le leen sus derechos. Y después lo sueltan y le dicen, ok, pues, ¿quieres firmar tú voluntariamente para que te chequemos tu casa y tu carro? Él dice, Simón. Entonces, debido a que encontraron todas estas evidencias en su carro, vuelven al ático y hacen todavía una investigación más a fondo. Los detectives como que más a fondo, y es donde encuentran esta huella. Entonces, según este efecto manzana podrida, o no sé cómo se llama bien, todo esto, esta segunda, ¿cómo se diría? Esta segunda investigación en el ático venía desde el punto en que no se le leyeron sus derechos. Entonces, todo esto, lo encontrado en el ático, la huella, todo lo encontrado en su carro, todo esto vendría desde el punto en que no se le leyeron sus derechos, por lo tanto, no se pudo utilizar
en la corte. No sé si me di a entender o los enredé más. No se pudo usar en su propia contra. Sí, por el simple hecho de que no leerle los derechos, exacto. Lo estaban encubriendo, ¿no? ¿Mande? Lo estaban encubriendo, ¿no? Ajá, pues casi. No estaban ayudando. Pero de ahí se agarraron pues los abogados. Ay, es que a veces los abogados, miran, en todo andan. Pero, como siempre les digo, a mí me encanta el chisme criminal. Y yo dije, a ver, ¿de dónde carajos viene esto del Miranda? ¿Por qué fregado se llama Miranda? Yo lo quiero saber todo. Y ahí me tienen investigando. Así que abramos el primer y único paréntesis aquí en el tema. Resulta que en 1900... me equivoqué. No, en 1966, había un hombre, fue aquí en Arizona, de hecho, no sé exactamente en qué ciudad, no sé si fue en Tucson o en Phoenix probablemente, el caso es que fue aquí cerquita en Arizona. Este man se llamaba Ernesto Miranda. A él lo arrestaron porque había hecho, ¿cómo se llama? Por secuestro y por violación. Entonces, cuando él lo arrestan, este man confesó. Entonces, esta confesión fue usada en su contra para condenarlo, pero se termina anulando. En este entonces, ojo, todavía no existía los derechos de Miranda. Vienen del nombre, por el apellido de él, de ahí viene el nombre Miranda. Pero ojo, sí existían, siempre han existido por mucho tiempo antes de los derechos de Miranda, estos derechos en realidad. Las personas siempre, no sé por cuánto tiempo, pero ya tenían el derecho a guardar silencio, tenían el derecho a un abogado, tenían el derecho, les repito, a guardar silencio para no autoincriminarse a ellos mismos. Pero ya sea por poca educación o por la razón que tú quieras, muchas personas no sabían que tenían estos derechos. Entonces, el abogado de Ernesto Miranda se agarró de ahí en la corte para anular su testimonio, su confesión, ya que a él nunca le leyeron sus derechos, o sea, nadie le informó de sus derechos. Entonces, haz de cuenta que desde ahí se empezó a hacer como, no sé si se le puede llamar ley o cómo se le puede decir, de que todos los policías a fuerza le tienen que hacer sus derechos a todas las personas a quienes arrestan. Les digo, ya existían lo que es la quinta enmienda y la sexta enmienda, que es el derecho a no incriminarte tú mismo, y la sexta enmienda, pero muchas personas, les repito, no lo sabían, no estaban al tanto de que tenían estos derechos. Entonces, de ahí se agarraron los abogados o el abogado de Ernesto Miranda para que no se hiciera válido su confesión, como no puedes usar su confesión porque él no sabía de sus derechos. Entonces su confesión ya no fue válida en juicio, no se pudo utilizar su confesión. Y ustedes se han de estar preguntando, ¿pero era culpable o no era culpable? Pues el man sí era culpable, loco. Pero gracias al cielo hubieron testigos, o sea, no se pudo usar su confesión, pero hubieron testigos, hubieron testimonios, hubieron pruebas, y al man sí se le condenó, sí se le encerró, pero salió bien pronto. Le dieron no sé cuántos años, pero como no sé si 10 años o cuánto, pero le dieron muy poquito tiempo. Pero el caso es que en 1976 yo creo que acababa de salir de la cárcel más o menos y estaba bien morro, tendría 34 años. Y esto sí sucedió aquí en Phoenix. Él fue a un bar, hubo una pelea ahí y le terminan quitando la vida. O sea, me río porque, o sea, duró, o sea, a la vez se andaba salvando, pero al final sí lo encerraron. Pero lo encerraron bien poquito y justo cuando sale, pum, le quitan la vida, así como que... Nunca fue libre. Exactamente. Y digo, no, o sea, no es como que, pues no me da gusto, obviamente, pero pues digo, secuestrador y violador, pues ¿para qué queremos más en este mundo? Así es la vida. Pero yo pensaba que le habían puesto Miranda por algo más, o sea, como que no me agrada que lleve el nombre de este vato, pues. Pero bueno. No. Y el caso es que ya aquí nos vamos, chamacos. Pues ya no, el vato ya pues no pudieron echarle la culpa de nada, no encontraron nada en su contra. Lo dejan libre, se termina mudando junto con su esposa. Se mudaban a un montón de lugares, arriba y para abajo andaban. Usaban muchos nombres falsos. Y esto nos lleva hasta 1982, que fueron, ¿qué? 4 o 3 años, no. ¿Qué serían?
sí, unos 4 o 3 años después de que sucedió lo de Raymond West, que pasa lo de Tylenol. Para los que no se sabían esto que sucedió, o a lo mejor algunos de ustedes sí se lo saben porque les tocó vivir en aquel tiempo, no sé. Yo siempre había pensado que había sucedido en los 90s. Me acuerdo que había escuchado sobre esto cuando estaba niña. Tenía la duda ahora de adulta si realmente había ocurrido, si había sido una leyenda urbana. Y si había ocurrido, yo había pensado que había ocurrido en los 90s, pero resulta que no, fue en 1982. Alguien anduvo metiéndole cianuro a las cápsulas de Tylenol, porque en aquel entonces, de hecho de aquí viene el ponerle el triple sello a las pastillas que vienen así en botecito. Antes no tenían ninguna especie de, pues de seguridad, el medicamento. O sea, cualquiera lo podía abrir como muestra aquí en este caso, o sea, y alguien hizo exactamente eso. Estuvo abriendo cajitas de pastillas, la caja no tenía seguridad, la abrías, el botecito tampoco tenía seguridad en la tapa rosca, tampoco tenían el plástico. Entonces sacaron pastillas, algún bonchecito de pastillas de la parte de arriba de los botes, le sacaron a estas poquitas pastillas el polvo que traían adentro del contenido y lo rellenaron con cianuro y las volvían a cerrar. Entonces en Chicago se armó toda una revolución, andaba toda la gente paniqueada, tuvieron que retirar millones y millones de botes de Tylenol en todo Estados Unidos y hubo pues un miedo colectivo porque fallecieron 7 personas de las que se sabe, probablemente hubieron más. Por haber tomado este medicamento, y la única razón por la que se supo al parecer que había sido el Tylenol es porque en una familia hubieron 3 muertes prácticamente el mismo día y los 3 eran jóvenes, tenían 20 y tantos años, ninguno tenía problemas cardíacos. Entonces de ahí es donde, a ver, algo está pasando. Entonces es donde se descubrió que había sido Tylenol, pero porque alguien le había metido cianuro. Pero se cree, como les decía, que ocurrieron más muertes porque imagínense cuántos adultos con problemas cardíacos no habrían tomado Tylenol, fallecieron, y se pensó que habría sido por causas naturales o por un infarto al corazón y no se le dio una investigación. Entonces se sospecha que obviamente hubieron muchísimas más muertes de las que se cree, pero les digo, pudo haber pasado desapercibido si no fuera porque muchas de las muertes eran muy jóvenes, y sobre todo de esta casa que les digo que eran 3, o sea, fueron 3 miembros de una familia y todos jovencitos, y de ahí es donde se empezó a investigar, a ver, algo está pasando aquí. Y bueno, el caso es que, ¿qué tiene que ver él con esto? Resulta que el tonto y sus cartas a mano, loco. Y supuestamente él en este entonces y su esposa estaban en Nueva York, pero entonces de ahí se sacan con que ellos no fueron. Pero nadie nos dice, como les dije hace rato, ellos usaban muchos nombres falsos. Nadie nos dice que este man no tomó un camión con algún nombre falso para ir a Chicago. ¿Quién sabe? El caso es que un día llega una carta, loco, a Johnson & Johnson, que son los que fabrican estas pastillas de Tylenol, que, ay, por cierto, esos Johnson & Johnson, loco, me enteré, paréntesis, un chismecito que yo no me sabía. A ver, platícame. No sé si tú te supiste, porque yo no tenía idea de esto del talco para bebé, que se descontinuó en el 2023. No, platícame. Pues yo no sabía. O sea, Johnson & Johnson es como que ya me están dando como que ahí debería haber otro episodio también, please. Resulta, el talquito para bebé lo descontinuaron hasta hace poco, 2023, porque, ¿qué creen? Estaba hecho con, creo que se llama asbesto, una cosa blanca que causa cáncer. De hecho, tocamos el tema del asbesto hace meses cuando hablamos sobre la película esta de The Wizard of Oz. Ahí les estaba yo contando que utilizaron este material para crear la nieve. Ya ven que se vieron muchas cosas turbias en esta película, bien pasadas de lanza. Entre maquillaje tóxico, o sea, asbesto, cancerígeno, un chorro de cosas bien pasadas de lanza. Pues este material lo utilizaban para hacer el talco y hubo un chorro de gente que les dio cáncer de ovario, loco. Oh. Sí, tenían un chorro de demandas, bla, bla, bla. Es como que ya no puede uno confiar ni en su sombra, ya no, ni respiren, plebes, porque nos están matando con toda la bestia. Qué miedo. Me da miedo.
Entonces, estos Johnson Johnson son son los que hacen estas de Tylenol y bla, bla, bla. Entonces ellos reciben una carta de un man que decía como que exijo $1,000,000 y no voy a seguir matando gente, bla, bla, bla. Y pone una cuenta del banco. Rastrean esta cuenta del banco a la policía y esta cuenta da a un hombre que no tiene nada que... O sea, no era él, pues, era otro man. Pero en la investigación, para no hacerles el cuento muy largo, resulta que la cuenta de este banco era del ex jefe de la esposa de James Lewis. Entonces era como que James Lewis trató de incriminar al vato. Al parecer le traía como que coraje, no sé si porque corrió a la esposa o qué onda. Pero pues el menso lo hizo a su puño y letra. Entonces pensaban que él había sido el que cometió estos crímenes, pero no se pudo encontrar nada en su contra. Al final sí lo terminaron encerrando. Y duró como 10 años más o menos encerrado por, ¿cómo se dice? Como extorsión o algo así, por haber escrito la carta. Entonces la gente estaba como, los investigadores como agüitados de que no lo pudieron condenar por las muertes de Tylenol, pero por lo menos sí pudieron encerrarlo unos 10 añitos. El caso es que, ¿en qué me quedé? Ajá, él estuvo 10 años encerrado por eso. Por cierto, otro paréntesis, debido a esto que ocurrió con estas pastillas, es donde ya se empieza a utilizar esto del triple sello en los medicamentos. Ya le empiezan a poner ¿cómo se llama? Como el plastiquito ese, el plástico, luego el otro sello a la taparrosca, luego el plástico encima, luego empiezan a cerrar con pegamento la caja. Todo eso se empezó a hacer debido a esto. Pero no sé, yo no confío ya en Johnson Johnson, porque a lo que estaba viendo en el documental, ellos hicieron sus propias investigaciones también. O sea, como que qué casualidad que yo hago mi propia investigación y no confío en ellos, porque también echaban muchas... Échense el documental, verán, está interesante. También echaban muchas mentirillas, Decían que en sus fábricas no usaban cianuro, y después resultó que sí usaban cianuro, y que de hecho el cianuro estaba como a 500 metros de donde se fabricaban las pastillas estas de Tylenol. Y después salieron a decir, no, pero es que el cianuro está bajo 5 llaves. Y después salió gente que no es cierto. O sea, el cianuro está ahí a disposición de cualquiera que pase, puede agarrarlo. Y luego me entero de lo de Johnson Johnson. Y no, es que no se acaba ahí, plebes. Resulta que al poco tiempo, no sé si a los añitos, a pesar de que las pastillas de Tylenol ya tenían triple sello, no me vas a creer que... ¿Qué? ¿Volvió a ocurrir? ¿En serio? Volvió a ocurrir. ¿Y cómo explicas que alguien pudo truquear píldoras con triple sello y que nadie se dé cuenta? Todo se puede. Pero, ¿no te hace pensar que vino de fábrica o algo así? Claro, tuvo que ser así. Entonces, no sé, no confío en Johnson Johnson. Por eso les digo, es para otro episodio, para como que profundizar más. Y otro pequeño paréntesis. No sé, ustedes no sé si piensan que sí fue él, no fue él. Mucha gente piensa que sí. Pero unos añitos después pasa algo muy parecido con las pastillas de Excedrin. A alguien le metió cianuro, luego fue y repartió en tiendas pero esta persona quería asesinar a su esposo para quedarse con lo del seguro. Ok. Le dieron como 90 años, creo, a esta señora. Y tienes que hablar de ella después. sí, aquí, también no voy a profundizar. El punto es que la atraparon. Pero había sido ella. Pero primero había pasado desapercibido y resultó que era ella porque quería matar a su esposo, y sí murieron más personas a causa de lo que hizo ella. El caso es que te hace pensar como que, a ver, ¿realmente sería James Lewis o no sería alguien más que quiso hacer lo mismo que esta señora? Quería matar a alguien en específico y como se dicen, para no ser tan obvia, se puso a... ¿cómo se llama? A echarle cianuro a más pastillas de Tylenol para que no la encontraran. No sé la verdad, ustedes qué piensen. Pero hubo un señor, porque todavía no terminó con el James Lewis, Resulta que él sale, ¿no? Como a los 10 años más o menos sale. Y en el 2000, ¿qué fue? No recuerdo ahorita porque no me lo traigo por aquí. 2003 o 2004. 2003. El vato lo vuelven a meter a la cárcel, pero solamente duró 2 años ahí. No van a creer. O sea, este vato al parecer es capaz de cualquier cosa, loco. Qué buena suerte. Pero fíjate lo que hizo ahora.
Este man encerró y violó a una vecina de él. Oh. Ajá. Como que le estaba enseñando a hacer cosas de informática, algo así, porque también él, al parecer, el vato también se dedicaba como a eso. Y, ajá, le hizo cosas bien feas y la amenazó, o sea, le dijo que la iba a llevar al bosque y le iba a quitar la vida, o después le decía como que algo así como que te voy a dejar ir, pero pues nadie te va a creer. El caso es que, para no hacer muy cuento largo. Muy largo el cuento. Muy largo el Muy cuento. cuento largo. No, otra frase. Puras frases inmortales. La deja ir y lo encierran, pero él estuvo encerrado 3 años, ya cuando se iba a llevar a cabo el juicio y todo. La muchacha, yo me imagino que la neta de haber estado tan traumatizada que prefirió ya no continuar. Es que me imagino qué fuerte, o sea, pasar por todo eso y todavía tener que volver a revivirlo delante de un estrado, delante de un montón de gente. O sea, se me hace, obviamente, que ha de ser algo súper fuerte. Y pues 3 años encerrado, o sea, ha de pensar también la gente como que, güey, ya ha pasado mucho tiempo, como que ya quiero seguir con mi vida, o no sé, no me puedo ni imaginar, la neta. El caso es que ella prefirió ya no continuar y lo soltaron. Y, o sea, yo no entiendo a la esposa, loco, o sea, ¿qué hacía con él? Eso sí, nunca me enteré, quién sabe, la verdad, nunca me enteré que a la esposa le haya hecho algo, que la haya golpeado, o sea, nunca me enteré de nada. Pero pues toda la fichita, o sea, le quitó la vida a un viejito. Y toda su vida estuvo en problemas porque falsificaba cheques, sacaba préstamos a nombres de otras personas. O sea, este mal le entraba a todo. Y el caso es que en este documental, hubo un señor, por cierto, regresando un poquito a lo de su hija y a lo mejor de por qué supuestamente se metió con esto de los Tylenols y Johnson. Según este tipo, cuando él estaba encerrado en el 2003, otro tipo que estaba ahí también encerrado por viejo, cochino, puerco, marrano, dijo que en el documental, ustedes me entienden qué haría el viejo este. Él dijo que James Lewis, ya ves que es muy típico cuando están encerrados, se ponen a, ¿cómo se dicen? A querer como que, yo hice esto y no me atraparon y así. Según él le dijo y le confesó que él había sido el asesino de las muertes de Tylenol y que lo había hecho porque a su hija, recuerden que les dije que la habían operado y creo que se había roto una sutura, algo así. Al parecer esto que se rompió era fabricado por la compañía Johnson y que supuestamente por esto es que él decidió hacer esto de las pastillas. Pero en este documental el vato dice, no es cierto, yo no hice eso, yo no le confesé eso a él. Además, yo tengo muy claro que mi niña pues falleció por problemas naturales, problemas de salud y no sé qué. Pero ¿ustedes qué piensan, plebes? ¿Tú qué crees? ¿Que lo hizo o que no lo hizo? Yo creo que sí lo hizo. Es que, no sé, yo a veces siento que sí lo hizo, pero a veces siento como que, ¿qué tal? Siento que por años la policía, los detectives y todo el mundo se ha obsesionado con él. ¿Y no será que se obsesionaron tanto con él que se cegaron a que pudo haber sido alguien más? De Puede ser. De hecho, hubo por ahí otro sospechoso. Pero pues esa es otra historia. Eso ya es del caso Tylenol, les digo. Y haz de cuenta que en el 2010 se me hizo un descaro total, la verdad. Este vato sacó un libro. Intenté comprarlo en Amazon, en físico, pero no llegaba hasta acá. Entonces luego dije, bueno, ¿esto cómo le llaman? Kindle, algo así, que puedes leer como un libro en línea. Sí. Nunca lo he hecho, no me llama la atención leer libros en línea, pero dije, bueno, a ver. Ay, Dios mío santo. Los 158 pesos más tirados a la basura que nada. Intenté empezar a leer este libro, plebes, porque resulta que este libro él lo escribió, trata algo así como que un doctor que trata o que envenenó a personas. O sea, algo muy parecido a lo de Tylenol. O sea, bien obvio, pues. Ok. Pero el libro, loco, lo empecé a leer. No entendía ni más. O sea, bien raro, con un inglés bien chistoso. Y ya ves que por lo general los libros son muy descriptivos, claro, para que tú te imagines todo. O sea, este libro no tenía, ¿cómo dicen? Patas ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Andas un poco perdida ella. Bastante. Y eso que estoy tomando café, loco. No tenía pies ni cabeza. Horrible. Entonces yo googleando me entero y yo digo, todo tiene sentido. Este vato es quien publicó, editó, o sea, él hizo todo lo del libro. O sea, nadie se lo editó, nadie se lo checó. Entonces por eso el libro está escrito con las patas. La neta está fatal. No lo pude continuar.
Yo les quería hablar sobre el libro, pero la neta no he podido leerlo porque está de hueva, loco. A la manera en que lo escribió no se le entiende nada, güey. Pero este libro lo saca en el 2010. Se me hace, no sé, a la vez como que una burla o te estás aprovechando, no lo sé. Pero supuestamente este libro lo escribió muchísimo antes de que ocurrieran las muertes de Tylenol. Pero entonces es como que, ya lo tenías planeado, ¿qué onda? No sé, pero el caso es que este vato se muere en el 2023 y alcanzó, sí, a salir en este documental y todo. Pero no, el vato nunca admitió que le quitó la vida a Raymond, que le hizo esas cochinadas asquerosas a la pobre chica, ni que ocasionó las muertes de Tylenol. Todo o sea, ha sido nada. sospecha, entonces. Sí, pero pues con lo de Raymond yo pues es casi 100% seguro. Sospechas obvias. Sí, pero es el vato con más suerte del mundo. Al final pues nada más pasó que terminó pasando pues unos que... Es que creo que fueron 10 años por lo de Tylenol, pero ya le habían dado más tiempo, como 13 años, pero como ya tenía varios años ya encerrado en lo que se llevaba el juicio, a los 10 años salió, pero ya tenía 3, más los otros 3 que le dieron, no sé, en su vida pasó como unos 15, 16 años en la cárcel, pues. Pero nada por las cosas, pues las cosas fuertes que realmente hizo. Pero así está, plebes, el tema del día de hoy. No tenemos mensajitos, ¿verdad? Tenemos una cara sorpresiva de Magdalena Peraza. Magdalena Peraza y un corazoncito y Eva de Eva Analí Raya. Pues es todo, plebes. Ahí está el tema de hoy. Luego les voy a hablar, pero échense el documental, está curada, está interesante. Pero luego les voy a hablar más a fondo, más que de Tylenol, como les digo, de Johnson & Johnson. Y del caso de la doña del Excedrin, porque está interesante también. Suena interesante. Mugre vieja. Y así, chamacos, pues es todo por hoy, plebes. Es todo por hoy. Interesante información, Ele. Y mucho chisme, información y chisme. Chisme y realidad. Ancina es. Pues es un gusto, plebes. Es un gusto estar de vuelta contigo y con todos Entonces ustedes. Entonces ya está bajo tierra. Ya está. Espero más abajo de la tierra iba bailando arriba de... ¿Cómo se llama? De fuego, el desgraciado. Ay, lo estoy juzgando y capaz que no haya hecho nada, ¿no? No, sí lo hizo, tiene cara de pervertido. Algo, de que hizo algo, la neta. Claro. Ajá, sí. Tiene la carota, ¿verdad? Totalmente. De hecho, desde que salió... Ahí está junto a ti, mira. Ay, no, sí es cierto. Desde que salió, cuando estaba viendo el documental, yo no lo conocía, no le conocía la cara, porque las fotos y videos que estaban saliendo de él era, pues, cuando estaba joven, así como en esta foto que está aquí a un lado de mí. Uh-huh. Entonces, con el documental, cuando salió un viejito, en cuanto lo vi yo, ay, ese viejito me da, como dicen los gringos, he gives me the creeps. O sea, me da ñañaras, ¿sabes cómo? Pero no sabía que era él. Y ya que dicen, entonces sí fuiste tú, güey, porque me das cosa, me das, ¿sabe cómo? No sé. Sí, da. Pero el caso, pues, eso es lo de hoy. Y pues así. Espero hayan disfrutado. Ay, porque siempre quiero decir eso, pero a la vez suena bien raro. ¿Cómo se llama el documental que nos recomiendas? Ay, no me sé el nombre, pero algo de Tylenol. Okay, pero tiene la palabra de Tylenol. ¿En esta plataforma, en YouTube? En Netflix. No sé si... Ajá, en Netflix. Okay. Acaba de salir hace poquito. Se los recomiendo para que se la avienten este dominguito, Agustín. Y así. Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Ahí esté atento para ver cuándo. El próximo sábado. ¡Epa! Como que el otro, ¿no? Que uno sigue. Bueno. El siguiente sábado. Ya me comprometieron. Nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos el siguiente sábado, pues, a las 5:30 por Nit Media. Bye. Buenas tardes.